Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado ¿Ya puedes imaginar lo imposible? Y subtitulado que siempre lo verás en el universo. Analicemos lo que yo llamo el universo transformador. Porque ¿qué es el universo sino una enorme máquina que transforma? Los cosmólogos de hoy en día intentan comprenderlo plantándose ante una pizarra y llenándola de fórmulas matemáticas, y en esa actividad cotidiana le van dando nombre a cualquier cosa que ven y que luego intentan verificar en sus fórmulas. Son conscientes de que se les escapan muchas cosas, pero también saben que no hay más remedio que pasar por donde están pasando para llegar a comprender. Y lo más curioso de todo es que son conscientes de que cuanto más saben, más preguntas nacen. La tecnología actual les ha llevado a nuevos e infinidad de conocimientos, pero en realidad lo único que han hecho hasta ahora es ir desvelando nuevas preguntas. Reciben la ayuda de la inteligencia artificial basada en ordenadores cuánticos y las salidas al espacio exterior acompañados por los telescopios espaciales. Son increíbles los datos recibidos de dichos telescopios, que van desde el análisis de partículas, ondas, rayos, incluyendo las ondas electromagnéticas que detectan todo el espectro, tanto el visible como el no visible. La luz recibida les va ofreciendo datos para analizar. Los astrónomos descubren a través de esos instrumentos cosas que no tienen explicación con arreglo al modelo estándar de la física, que ha sido aceptado por la comunidad científica. Esto les está haciendo dudar de dicho modelo. Cualquier cosa que puedas imaginar está en el universo. Pero lo realmente curioso es que parece ser que todo empezó con la explosión del episodio origen del llamado Big Bang. Algo tuvo lugar en un momento dado y que creó el espacio-tiempo, y con él, poco a poco, todo lo demás, pero de una forma básica que llevaría después, a través de sus mecanismos de transformación, a verlo como lo vemos ahora. Es el mecanismo de la primera fase de la transformación. Cuando comprendamos todos esos mecanismos, podremos saber cuál será el futuro del universo, pero mientras tanto no tendremos más remedio que ir haciendo conjeturas. Desde la materia y la antimateria a la misma energía, pasando por la materia oscura y la energía oscura, hasta la misma gravedad, que al materializarse nos acabarán llevando a la aparición del hidrógeno, que llevado a diferentes lugares en el espacio por acreción, se convertirá en estrella que por su propia ignición creará el helio y que debido a su masa acabará creando materiales más pesados. Cuando ya haya consumido sus elementos, vendrá la implosión y la explosión de la estrella, expandiendo todo su contenido por el espacio exterior, y puede que entonces aparezcan los llamados agujeros negros, que acabarán atrayendo hacia sí todo tipo de estrellas, planetas, polvo, gas y cualquier clase de materia y energía. Es este movimiento el que acabará formando las galaxias.
Los agujeros negros son la segunda fase de la transformación. Aún no sabemos en qué convierte todo lo tragado, pero seguro que lo acabará transformando en algo que aún no hemos descubierto. No son distintas estrellas, no son distintos agujeros negros. Todo viene a ser lo mismo dependiendo de la cantidad de masa que lo haya alimentado. Las mismas estrellas podríamos calificarlas y darles nombre dependiendo de la masa sobrevenida, pero en definitiva son también los transformadores de los elementos químicos básicos. Los mismos planetas no son más que estrellas que no han acabado de tener masa suficiente para convertirse en soles. Los elementos de la tabla periódica han ido apareciendo. Hay algunos que ya tenemos, pero también hay otros muchos que aún no conocemos y que seguro aparecerán. Encima, el universo se expande, pero te extrañaría mucho que llegado el momento se acabe contrayendo. Qué difícil es resumir en 4 palabras esta idea. Hasta la próxima reflexión.